Hola, estamos en Punto de Emancipación, es un verdadero honor estar con Felipe Piña. Felipe Piña, vamos a decir, transformó la percepción de la historia en la vida contemporánea argentina. Hay un antes y después de Felipe Piña, porque la historia empezó a formar parte, a través de los trabajos de él, de la vida de los argentinos, de la indagación, de la memoria histórica de los argentinos y podríamos decir una valoración política también la historia. Así que voy a empezar por hacerte dos preguntas, llevando un poco agua a mi molino, muy referidas al concepto de historia. A ver, sí, cómo te pueden parecer según la tarea que vos llevas a cabo. La primera es una de Lacan, que dice: la historia es el lugar donde lo reprimido retorna. Bueno, te la dejo como una posibilidad. Y la segunda, que es mucho más conocida, es la de Marx, en el 18 Brumario. La historia se repite primero en forma de tragedia, después en forma de farsa. Esta está mucho más extendida. Me gusta la de Lacan, sí. Me gusta la de Lacan. Yo creo que la historia permite que parezcan cosas que estaban reprimidas, que estaban contenidas, que estaban ocultas. La historia bien hecha, ¿no? Digamos, la historia, cuando uno se pone a indagar, primero aparece un relato donde hay muchas cosas ocultas, ¿no? De lo nombrado y lo no nombrado, lo que se nombra y lo que no se nombra. Y yo creo que un poco la tarea de la historia bien hecha es rescatar lo no dicho, lo que ha quedado sepultado, los sectores sociales o de género que han quedado por fuera del relato histórico tradicional. Así que yo adhiero a ese concepto de historia, del rescate y de una conformación de una historia más amplia, una historia total, ¿no? De la que hablaba el querido Hobsbawm cuando decía que hay una historia total donde entran los niños, las mujeres, los pueblos originarios, los vencidos, todas esas categorías que en definitiva terminan siendo libros marginales, ¿no? No entran a las historias generales, entonces hay que hacer libros especiales. Y ojalá que un día no sea así, que podamos hacer una historia donde eso ya esté incorporado de alguna manera, ¿no? Ahora, con respecto a esto que has dicho, que es muy interesante, ¿no? Hacer una historia en donde se desoculta todo aquello que ha quedado bajo el olvido o quedó, vamos a decir, dejando una huella que todavía está por descifrar, sí, o que no ha sido suficientemente atendida. ¿Cuál es la relación de la historia con la verdad? Porque está muy de moda, sobre todo en los ambientes relativistas que se van extendiendo en todas partes, decir, bueno, hay distintos relatos, sí, y hay distintas disputas entre los relatos, sí, pero cada historia es una ficción, no guardaría en principio ninguna relación con la verdad. Y hay otros, en general situados en otro horizonte, que dicen, no, una es verdadera y otra no. Sí, la palabra verdad es muy grande, ¿no? Un poco de soberbio, ¿sí? Yo soy portador de la verdad. Así que uno es portador de una lectura de la historia que me parece que la disputa o la cuestión está por el lado de la honestidad. O sea, ¿no? Hay que dejar de lado para mí la imparcialidad. O sea, es una cuestión ética. Para mí es una cuestión ética, pero una cuestión de profesionalismo también, de cómo se trabaja, ¿no? Primero porque decir uno, esta es la verdad y todo lo demás es mentira, es un acto de soberbia muy grande, que tampoco es tan así, digamos, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que trabajar por aproximarse a la verdad histórica. Nunca vamos a tener la verdad porque no necesitaríamos la máquina del tiempo o el Ministerio del Tiempo para ir al lugar y ver cómo fue exactamente lo que pasó. Pero hay algo que uno no se puede permitir, que es la deshonestidad histórica, ¿no? Digamos, andar cambiando la historia para que me dé según mi preconcepto ideológico, y esto que no me conviene no lo digo, y esto que me conviene lo subrayo, ¿no? Creo que ahí está el límite, me parece. Hay un ejemplo que siempre pongo que es muy interesante, que es la historia de Hipólito Bouchard, que es un marino francés que entró a la Armada Argentina en la época de la Revolución y fue un tipo increíble que liberó esclavos y que conquistó California, y es un héroe extraordinario, pero que muere asesinado por sus esclavos en Perú por maltrato. Entonces uno podría omitir ese final, ¿no? Y queda Bouchard como
perfecto, ¿no? Ahora no está contando la verdad total, como fue, porque arruina el relato. La verdad que ese final arruina el relato, complica el relato, ¿no? Entonces, ¿qué derecho tiene uno de quitar Claro. esa parte, ¿no? Buenísimo. Ahí me refiero a la honestidad Ujú. y la cuestión con la verdad, ¿no? Es decir, ¿Y cómo surgió tu deseo? mi deseo surgió de distintas maneras. Por un lado, por mi casa, por mis viejos. Mi viejo era director de cultura de la ciudad de Azul y la provincia de Buenos Aires, y traía mucha gente a actuar, y mi vieja cocinaba muy bien y iban a comer a casa. Por ejemplo, Los Fronterizos, Los Chachareros, La Negra Sosa, Atahualpa, Jaime Dávalos, y había una sobremesa maravillosa. Sí, porque en tu labor histórica también hay una vertiente de lo que sería todo lo que es el arte popular, Sí, ¿no? Hay un sí. interés A mí me encanta. por el arte popular en toda su... Sí, ahí lo que tomo de ahí es un poco el gusto por la narrativa, por escuchar historias, porque mi viejo me habilitaba. Yo era muy chico, pero me decía, quédate porque viene, ¿Y contame historias? claro, viene Dávalo, viene Atahualpa, y viene Falú, y te contaba la historia de la Pomeña y qué sé yo, ¿viste? Y era como, bueno, escuchar, ¿no? Esas épocas que no había celular y la gente hablaba y había sobremesa. Ahí fue una parte. Otra parte fue mi secundaria, que fue en los años 70, en el 73, estaba yo en el segundo año, y tuve una profesora tremendamente mala de historia que nos hizo pensar que había otra historia ahí. En esas épocas que uno leía y militaba y todo eso, empecé a leer otra historia, ¿no? Y después en quinto tuve una extraordinaria profesora, que fue el año 76 justamente. El ciclo lectivo comenzó con la dictadura y ella se las ingeniaba para hacernos pensar en ese contexto tan tremendo, cuidándose y cuidándonos, pero yo me daba cuenta cómo la historia podría ser un instrumento de análisis del presente, ¿no? Sin mencionarlo explícitamente. Tiene toda una cosa que te ayuda a pensar el presente. Ahí me enamoré de la historia, ¿no? En ese momento. Sí, porque además ese procedimiento está muy presente en tus textos, ¿no? Tomar un hecho histórico de otro momento, de otra circunstancia y a partir de allí organizar una interpretación de lo que es... Pero fíjate que yo trato de que lo haga el lector eso, ¿no? No le digo igual que ahora, o como ahora, parece que a veces hay situaciones argentinas que se parecen mucho, ahí yendo a la frase de Marx. Sí. Yo no coincido con el concepto de repetición, ¿no? Me parece que lo que hay en la historia argentina es continuidades, nunca desarticuladas. Entonces hay situaciones que se repiten por esta ley física de a igual causa, igual efecto, ¿no? Es decir, no terminamos de desarmar un modelo económico muy injusto, no terminamos de desarmar un modelo impositivo en el cual los pobres son los que más pagan. Entonces aparecen situaciones críticas que se parecen mucho porque las causas son más o menos las mismas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? De lo que nos suena a repetición en realidad, ¿no? Ahí tengo dos preguntas que quiero hacer que siempre en cuanto a tu diagnóstico. Por ejemplo, hay pensadores españoles vinculados a la historia, ¿no? Sí. Que dicen, bueno, España ha logrado ser un Estado, pero no es una nación. Sí, No se ha podido todavía es cierto. constituir como nación. Ayer mismo, hablando con el profesor que entrevistamos, hablábamos de que costó mucha sangre el Estado y sin embargo no se ha resuelto el tema de la nación. Sí. En Argentina, vos que conocés todos los pormenores, No hay nación. no hay nación. No hay nación. Hay la nación, pero no hay nación. Lo cual es muy interesante porque el fundador de la nación argentina es Mitre. Sí, O sea, el tipo que unifica el país es Mitre, que le pone a su diario La Nación, ¿no? Pero lo que unifica es el Estado en realidad, ¿no? La nación como tal, como concepto identitario, es algo que todavía nos falta, me parece, ¿no? Hay una conformación de un Estado a la fuerza, un Estado que nace traumáticamente porque es en base a la derrota de todo el país, ¿no? O sea, el triunfo de Buenos Aires sobre la derrota de todas las provincias, Pavón, ¿no? El gran triunfo en Pavón, pero no hay una conformación de una nación.
de un criterio nacional, digamos, me parece a mí que tuvo momentos luminosos, ¿no? Algún momento del radicalismo, el peronismo, en los 70. Todos esos momentos serían como los distintos impulsos históricos para que la nación pueda tener lugar, pueda tener existencia. Exactamente, y generalmente frustrados, ¿no? Frustrados violentamente. Argentina está atravesada por una violencia intermitente muy fuerte, ¿no? Económica, política, militar. De un modo especulativo, ¿cómo podríamos decir que pueden ser las condiciones de posibilidad de una nación? ¿Qué tendría que suceder? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Yo creo que tendría que tener un criterio de justicia regional, un criterio de integración, no lo que ha pasado en la historia argentina generalmente, que es una macrocefalia, ¿no? De la que hablaba ya Alberdi, sí. Y el resto un poco sobreviviendo entornos como satélite, nunca terminando de conformar con una idea de unidad y no de sometimiento, ¿no? Un poco la diferencia sería un modelo interesante son los Estados Unidos, ¿no? Que se conforman como Estado y como nación al mismo tiempo, yo creo que fundamentalmente con la guerra de secesión. Sí, claro. Últimamente está de moda el término porteño-centrismo. Sí. ¿Cómo ves ese término? Bueno, es un término que estuvo de moda toda la historia, claro. Porque porteño-centrismo es lo que pasó en la historia argentina históricamente, ¿no? O sea, incluso con una guerra civil gigantesca que no percibimos como tal, es una guerra que duró casi 70 años, uno diría del 10 al 80 aproximadamente, ¿no? 1810, 1880, donde termina imponiéndose Buenos Aires y donde aún hoy, cuando uno ve los noticieros de Buenos Aires, dice noticiero nacional y está hablando de que está cortada la calle Corrientes, ¿no? Nunca hay mención a un hecho de la provincia, salvo que es una catástrofe. No hay ningún pintor que se destaque, ningún deportista, no existe. Mi padre era formoseño, bueno, cuando me llevó a Formosa en auto, fue el viaje al corazón de las tinieblas de... Claro, claro. Yo empecé a ver que era todo otro mundo, que eso no podía pertenecer. Claro, no era Argentina. No. Claro. Bueno, mucha gente dice, se confunde a veces en el diálogo cotidiano Buenos Aires con Argentina. Todo el tiempo. Muchos me dicen, ¿estás en Argentina? No, estoy en Buenos Aires. Sí, es así. Es así. Con respecto a eso, Europa, porque tenemos oyentes, y después voy a preguntar por Argentina, España. Claro. Europa es una costumbre de las élites argentinas, una afición cultural de los sectores medios, o guarda con Argentina algún tipo de relación más, podríamos decir, más estructural, más estrecha, porque por ejemplo, no sé, el Libertador. Sí. No, bueno, hay dos niveles, ¿no? Por un lado, por supuesto, está esto que estás mencionando de dónde vino San Martín, de su formación europea, de la matriz de la revolución, que fue una matriz europea con componentes indígenas, pero con una filosofía muy de la ilustración. Esa sería la parte positiva, evidente, ¿no? Después está lo aspiracional, que siempre fue... Hay varias fotos donde los niños escribían en el pizarrón: París es la capital del mundo civilizado en Argentina, ¿no? Ah, sí, yo tengo una foto que es maravillosa, está escribiendo en el pizarrón. Es decir, lo aspiracional era ir para la clase alta, venir a París, tirar manteca al techo, ¿no? Que Alza Gonzueto, esa gente. Para los intelectuales de clase media también, de la bohemia parisina. Para los folcloristas, triunfar en París. El folclore argentino resurge una vez que triunfó en París, ¿no? Y nuestro querido, te voy a preguntar después, ¿no? Gardel, claro, bueno. Gardel, que es un caso particular porque él nace en Francia, pero bueno, pero su vida es argentino, ¿no? Claramente, de acción, y realmente su triunfo en Argentina después de haber triunfado en París. Como le pasó a Canaro, como le pasó a tanta gente, ¿no? Sí, bueno, es que normalmente todos conocemos a Gardel. El mito tiene esa propiedad de que a veces genera, digamos, un imaginario con respecto a un personaje donde todos sentimos participar de él. Yo me siento, por ejemplo, gardeliano y conocedor, pero cuando iba leyendo tu libro empiezo a ver que hay un montón de cosas que desconocemos, ¿no? Que surge
la existencia misma encarnada de Gardel. Entonces te quería preguntar ¿cuál fue tu descubrimiento con respecto a Gardel? A mí me asombró mucho el profesionalismo de Gardel, fuera de esa imagen de farrista de tipo de la noche, había detrás un enorme sacrificio, una preparación muy grande de parte de él físicamente, preparación vocal, un tipo que se esforzaba mucho de codearse con lo mejor de la cultura de la época, ¿no? Y la elección del repertorio, que es maravilloso, porque es un repertorio donde tenés las canciones de amor, tenés las canciones políticas. Él decía que su tango preferido era Pan, que es un tango casi anarquista, le diría, ¿no? Donde habla de un desempleado, ¿no? Así que yo creo que ahí hay un gran mérito de este tipo, que fue el primer ídolo latinoamericano que trascendió a las fronteras, ¿no? Tipo que lo iban a esperar miles de personas a donde llegara, donde él mismo iba de alguna manera armando su imagen en la época que no había ni Instagram ni nada de esto, y él decía que recibía 16.000 cartas por mes y que había aprendido a firmar con las dos manos. Le decía al periodista, no se lo batas a nadie, pero firmo con las dos manos. Que no llegaba a contestar y a firmar sus fotos. ¿Y de dónde pudo haber extraído ese bagaje, esa sensibilidad musical? Es decir, ¿qué se puede saber de su formación? Un día, la vez pasada, Valdemar me dijo que para él Soledad era una de las grandes melodías que había escuchado en su vida. Soledad probablemente una de las canciones más bellas del mundo, no sé, porque tiene además cantidad de cambios armónicos, ¿no? Además de una letra hermosa de Lepera, pero es tremendo lo que hace musicalmente Gardel, que no sabía música además. ¿Pero cómo es? No sabía música. Sí. Eso no existe. Él decía, sí, me vine a la cesera, decía, no me viene a la mente una melodía y él la silbaba o la cantaba, la entonaba y se la pasaba a alguien que la pasaba a pentagrama, ¿no? El caso de Por una cabeza, por ejemplo, él está en Nueva York y había un gran arreglador llamado Tere Tucci, que era un integrante de la orquesta de la NBC, un argentino, y entonces a las 3 de la mañana suena el teléfono en la casa de Tucci, era Gardel, y le dice, che, Beethoven, sentate al piano que te voy a silbar por una cabeza. Y entonces Tucci a las 3 de la mañana y se pone y le dice, che, pero no es gran cosa esto, ¿no? Y dice Tucci que al otro día, después de pasar al pentagrama y la empezó a tocar, dijo, bueno, esto es extraordinario. Ahora tocan todas las orquestas del mundo. Todas las orquestas y muchas películas. En el este, por ejemplo, es increíble. Por una cabeza, bueno, así nace Por una cabeza, dictada por teléfono. Bueno, el tipo tenía esa facilidad, ¿no? De melodías que le venían y que él las transformaba después en estos tangos maravillosos que a su vez interpretaba como nadie, con esa voz única, ¿no? Una voz que Enrico Caruso elogió, coincidieron casualmente. ¿Eso no es un mito? No, eso es verdad, se encuentran en un barco rumbo a Río de Janeiro y Caruso sabe quién es Gardel y le dice que le cante algo y Gardel canta y Caruso le dice que tiene una voz extraordinaria, que no se esfuerce a ser tenor, que es más barítono y que está para cantar en cualquier teatro lírico del mundo, que puede cantar ópera, pero que por favor cuide la voz y se ponga un profesor. Y él contrata a Bonesi, profesor del Colón, a partir de entonces, y ahí mejora, y ahí aparece lo de la N por la R, ¿viste? El cerdeo, todo eso, que es un truco bastante frecuente de los cantantes líricos, ¿no? Para darle sonoridad, distinta sonoridad a ciertas palabras, no es un defecto, porque él no tenía ese defecto. No, porque aquí Serrat en España también la incluye. Claro, exactamente. Así que, bueno, es un tipo, yo fui descubriendo eso, ¿no? Un enorme profesional, un tipo de una sensibilidad extraordinaria, muy buena gente, muy querido, muy solidario, ¿no? No solamente con el dinero, que lo era, porque terminó sin dinero básicamente por ser tan mano abierta, ¿no? Además del problema que tenía con el juego, pero por ejemplo contaba la negra Bozán una anécdota hermosa que lo van a ver los periodistas de los principales medios de París cuando está filmando en París y le piden que cante Mano a Mano, que eran
clásico, el hip de Carlitos, y al lado estaba la negra Bozán. Y en un momento dado Carlitos dice, che, negra, me olvidé la letra, seguí cantando vos, ¿no? Y lo hace para que la conozcan a la negra, a Bozán, ¿no? Y ella cuenta eso, como que conmovedora esa generosidad. ¿Tuvo relaciones con Bozán o...? Sí, aparentemente sí. ¿Sí? Sí. Porque está en la leyenda. Sí, ¿no? sí, casi seguro. Sí. Ella lo da a entender, a la vez que cuenta varias anécdotas muy graciosas de Carlitos, como que era muy codón Carlitos, y que la negra iban en un taxi por París y la negra le dice, ¿sabes que estoy en un hotel horrible? Mandaron un hotel muy feo. Le dice, mirá, le dice Carlitos, yo soy amigo del dueño de un hotel que es maravilloso, que te va a encantar, ¿no? Y la lleva al hotel de la Ville, que es la intendencia de París. Y claro, una mansión maravillosa, y dice, anda a ver a Monsieur Dupont de parte mía. Y entonces la negra cuenta que se baja, pregunta por Dupont y el tipo le explica en francés que Dupont es como Pérez, un apellido muy común, y que además eso no es un hotel, sino que es ni más ni menos que la intendencia de París y que ha sido víctima de una broma. Así que también esas cosas de Gardel. Y la cuestión en relación a lo de la nación, el arte, las manifestaciones culturales argentinas, porque estamos viviendo un periodo donde hay una rápida mundialización de los fenómenos, ¿no? Esos fenómenos como los que has trabajado vos, ¿van a persistir? ¿Logran mantener, digamos, un rincón de resistencia? Yo creo que sí. Argentina tiene un plus cultural muy fuerte, ¿no? Yo creo que es un país que tiene una potencia cultural extraordinaria. Yo creo que siempre la cultura forma parte muy importante de nuestro ser, ¿no? He tenido la suerte de recorrer el país entero y vas a los pueblitos más chicos y hay un grupo de teatro, un grupo de títeres. Sí. O sea, es increíble. Aparecen los caballos, las vacas y aparece un grupo lacaniano. Por ejemplo, ¿no? Un grupo de títeres, un grupo que, no sé, que interpreta a Freud o no sé. Es realmente extraordinario. ¿No? Y eso creo que es único y nosotros a veces no ¿De dónde procede eso? Yo creo que tiene que ver mucho con la importancia que hay dos cosas, ¿no? Una que me parece que fue muy fuerte, que fue la ley de educación de 1884, que extendió la educación común y lo dejó como un valor necesario para toda la población, ¿no? O sea, la importancia de la educación, que asumió muy fuertemente el inmigrante como forma en aquel momento de ascenso social, que era así. El que estudiaba ascendía, ¿no? La posibilidad de que el hijo vaya un hijo el doctor, digamos, ¿no? Todas esas cosas. Y también me parece que la clase media tenía, hoy ya eso cayó un poco en decadencia lamentablemente, pero todavía existe todavía esta cuestión del valor de la cultura, ¿no? De ir al cine, de leer un libro, de cosas que la clase media, aún en momentos críticos, lo siente como un elemento de identidad que se resiste a perder, ¿no? Lo que la distingue, ¿no? El poder ir al cine, el poder ir al teatro, cosa que hoy en día... relación con el saber también, ¿no? Claro, con el saber, exactamente. Que se suponía que estaba en Francia, pero después cuando uno va conociendo, resulta que era en Argentina donde estaba. Y bueno, fíjate lo que pasó con Lacan, ¿no? No te lo voy a contar a vos, ¿no? Sí. O sea, más importante en Argentina más que en Francia, ¿no? Sí, mucho más. Y así podemos hablar de otras cosas también, el nivel de psicoanálisis en Argentina, haber descubierto primero a Berman, ¿no? Que otros países, cosas muy particulares. Sí, bueno, sí, italiano, yo comento con amigos italianos de mi generación episodios que atravesaron todo el momento argentino, el laboratorio de... Sí, con las frases que son parte de nuestra historia. Que son parte de nuestra historia y los italianos no entienden cómo pudo haberse eso constituido de ese modo. Absolutamente. ¿No? Sí. Y España, ahora entramos en una cuestión esa famosa, como que es diciendo, bueno, una misma lengua nos separa. Sí. Es decir, porque España no es... yo descubrí España estando acá. Claro. O sea, cuando era un joven porteño, salvo a los poetas y a la guerra civil. Yo creo que hubo un acercamiento muy fuerte a España en la vuelta a la democracia, en los 80, muy tardío. Porque como bien decís, España siempre era un lugar no reconocible como foco cultural, ¿no? Durante el franquismo, bueno, todo eso. Me parece que la transición española fue muy admirada y
muy tratada de imitar de alguna manera por el alfonsinismo, por el 83, cuando toda la camada de películas, Solos en la madrugada, José Sacristán, toda esa camada de actores, y bueno, la música también, ¿no? Así que ahí hubo un acercamiento fuerte a España, y también la gente que volvía del exilio, ¿no? Que traía toda esa experiencia española. Yo creo que para mí es tardío el acercamiento, yo lo situaría en torno a ese momento, ¿no? Eso está en la contemporaneidad muy bien. Ahora, si vamos al proceso de nuestra independencia, ¿qué saldo haríamos de cómo fue nuestra relación? Es interesante porque yo creo que hay una cuestión bastante injusta para con los liberales españoles, ¿no? Algunos teóricos del liberalismo español, como Jovellanos, por ejemplo, que quizá eran los tipos a los cuales accedían nuestros revolucionarios, ¿no? Quizá no leían directamente a los franceses, sino querían algunos ilustrados españoles que no eran reconocidos como tal por el afrancesamiento que tenía la clase dirigente argentina, ¿no? A mí me parece que hubo ahí una influencia muy interesante de esos ilustrados, Campomanes, todos estos Jovellanos, y muy leídos por Belgrano, por ejemplo, ¿no? que estuvo acá y que además fue... Esa es otra, claro, nuestros próceres independentistas no tenían una relación de mera confrontación con España. No. Era más compleja. Era más compleja. El caso de Belgrano había sido funcionario de la corona, ¿no? Era secretario del consulado. Si bien un rebelde frente a la corona que trataba de modificar la estructura económica de la corona, no dejaba de ser. Y el caso de San Martín también. El caso de San Martín, un tipo que estuvo en el ejército español 20 años, ¿no? Así que... Pero claro, el ejército español era a la vez muy complejo porque estaba muy dividido entre conservadores y liberales, ¿no? Y San Martín estaba claramente en el ala liberal de ese ejército español y consideraba en cierto internacionalismo de la época que la lucha contra el autoritarismo se podía desarrollar en España o en América, como dice él, ¿no? La lucha es la misma en España o en América, por eso él entiende que finalmente la tiene que seguir en su patria, ¿no? Sí, él lo entiende así, ¿no? Claro. Lo dice claramente, porque obviamente sospechan de él, como un tipo de semejante foca de servicio en el ejército español, ahora resulta que viene a pelear contra España, ¿no? Sí. Pero él lo explica muy bien. Él dice que primero, ya cuando se sabe que Fernando está por volver o que puede llegar a volver Fernando, eso carece de sentido, ¿no? Que estaría defendiendo al autoritarismo que efectivamente se comprobó, ¿no? Cuando vuelve Fernando en el 14 asume al grito de viva las cadenas, ¿no? Muera la libertad, viva las cadenas, cosa que no iba a admitir San Martín de ninguna manera o sostener. Volviendo a lo terminar, este es un tema que siempre me interesa, la cuestión de un olvido inextinguible, irreductible. Es decir, es verdad que las repeticiones no son repeticiones de un idéntico, que hay constantes, Sí. pero también percibimos, por ejemplo, lo veo tanto en este país como en Argentina, que el olvido se abre paso, que se ha hecho un gran trabajo histórico, un trabajo militante, que ha habido muchos militantes que han asumido ese trabajo histórico, pero después resulta que parecen prepararse las condiciones de repetición de lo peor de nuevo, ¿no? Es decir, como si la historia no lograra conjurar definitivamente, por ejemplo, Europa. Si verdaderamente la elaboración, la famosa frase, lo que no se recuerda se va a repetir. Se le atribuye a Freud, pero el problema es complejo. Freud no le asigna el recuerdo tanto... No, más en lo personal. Claro, y además Freud no le asignaba el recuerdo tanta potencia, la repetición podía ganar. Claro. ¿No? Entonces, bueno, no es que pasó hace 200 años, tuvo experiencias de nazis, totalitarias, fascistas, hace muy poco y ahora vemos un retorno bajo condiciones neoliberales, con morfologías distintas, pero ahí están. La matriz es la misma. La matriz es la misma y si se ponen un poco contentos y se toman unas cañas, levantan el brazo y sacan el básquet. Claramente. Ha habido un proceso de desinhibición de eso. Es muy interesante esa palabra, desinhibición. Hasta cierto momento estaban inhibidos. Ya no. No. Incluso un problema que empiezan a tener las derechas
más clásicas o más conservadoras y que tienen varios desinhibidos adentro. Exactamente. Sí. Hay una especie de agenda nueva de Sí, sí, sí. Y en Argentina lo mismo. En Argentina, Exactamente lo mismo. cuando uno forma parte de la generación del 76, como en mi caso, bueno, yo estoy un poco asombrado a veces de la liviandad, a veces. No, yo también. Yo creo que es un fenómeno mundial y hoy en día resulta que de alguna manera tiene premio en la desfachatez, ¿no? De decir, bueno, ya está, no hablemos más de esto, ya pasó. Pongamos en duda todo, ¿no? Se pone en duda todo. Recién ayer creo, un autor argentino dice que no se quemaron libros durante la dictadura, ¿no? Por ejemplo, sino que lo quemaban los propios militantes, cosa que es una falacia, porque en realidad, claro que lo quemaban los militantes para no caer detenidos, pero el Estado terrorista quemó 1,5 millones de libros de una sola editorial, ¿no? El Centro Editor de América Latina. Bueno, digo... Que era una editorial además prodigiosa. Absolutamente, de Boris Spivakov, que había fundado Udeva, una cosa notable. Bueno, dicho esto, ¿por qué se puede decir? Bueno, primero porque hay una gran ignorancia sobre este tema, ¿no? O sea, no se habla. Pero digo, ahí es donde vemos que la historia tiene como un límite también, claro. Porque se ha producido, por ejemplo, aquí ya hay un montón de personas que dicen que había que revisar cómo el bando republicano mató un montón de gente, claro. Cuando todavía están esas cosas. Sí, bueno, cosas que antes no se decían. No. Que la transición no se podía decir. No se puede. Claro, bueno, y lo mismo pasó en Argentina hasta no hace mucho, y ahora resulta que las estrellas electorales de la ultraderecha, cuanto más se corren en ese sentido, más llegan a la historia, mejor les va, ¿no? Dentro de un sector social determinado. Ese es otro detalle importante, mejor les va. Sí, mejor les va. Pueden decir esas cosas. Mejor les va diciendo esas cosas, ¿no? Incluso entre sectores de la juventud, que hay fenómenos ahí que uno podría ubicar dentro del fenómeno que yo llamo La culpa de Fidel, ¿no? Por aquella hermosa película, no sé si la viste, francesa, de una niña que crece en un hogar de padres progresistas y que termina católica, obviamente, ¿no? O sea, su rebelión, ¿cuál es? Ser católica. Claro. Y yo creo que hay este fenómeno en las clases medias argentinas, de muchos jóvenes que están con Milei, que vienen su rebelión pasa justamente por fascistizarse, ¿no? Por correrse a la derecha. Sí, hay dos rasgos que según las comunidades de los países, empiezan a tener mucha consistencia. Es un cierto anti-intelectualismo y un anti-progresismo. Exactamente. ¿No? Como si fueran dos figuras anacrónicas. Sí, lo cual seguramente el progresismo así llamado debe tener una responsabilidad importante, ¿no? En cuanto a su manejo comunicacional, a su discurso, seguramente, pero bueno, obviamente la gran responsabilidad está para afuera, está en los medios. Ahí sí coincido con vos de que el progresismo tiene mucha responsabilidad, pero a veces tengo la impresión, he estudiado últimamente el fenómeno de la revolución, ¿no? De que no se ha hecho un duelo lo suficientemente trabajado, si se puede decir así, de que durante mucho tiempo se pensó que a los sectores dominantes y a las élites no iban a ceder su tasa de beneficio graciosamente. Claro. No era en el marco democrático, era una condición de que hubiera un proceso igualitario que se produjera a través de medios, medios violentos. Todo eso tuvo un desenlace horrible. Triunfó lo que podríamos llamar la revolución pasiva. China es revolución ordenada desde el capitalismo. Rusia, revolución ordenada de la burocracia, de la monarquía. Con ideologías muy fascistas, ¿no? Con ideologías muy fascistas, exacto. Entonces, hay una suerte, y esto es lo que me gustaría comentar con vos, ¿no? Una cierta impotencia de la izquierda, porque no puede recurrir a la revolución. Se tiene que mover en el campo estrictamente democrático y a la vez la democracia está previamente secuestrada. Exactamente. Tiene las cartas marcadas, digamos, hay una serie de dispositivos que se han apropiado de los resortes fundamentales de la democracia, la justicia, Exactamente. Claro, ya la democracia tal cual la conocíamos, bueno, no sé si alguna vez lo fue, pero hoy en día está totalmente compartimentada, donde hay una justicia
que me gusta más decir poder judicial que justicia, ¿no? Unos medios que te van marcando la cancha y el margen de acción queda realmente muy limitado. Es así, es un dilema difícil de resolver, ¿no? O sea, la democracia como tal la van vaciando de contenido cada vez más, ¿no? Entonces el margen de acción para ese progresismo evidentemente queda muy limitado. Bueno, para finalizar, ¿y cómo vemos a Argentina en la próxima, más allá de las coyunturas políticas, los nombres propios, cómo vemos, yo siempre he tenido la sensación de que Argentina estaba destinada a algo muy importante, Sí. no está fundamental en nada, No. es probablemente mi amor por Ser argentino. el ser argentino, Claro. ¿no? Pero sí, siempre la pensé como un país que tenía algo que decir en Latinoamérica y por lo tanto en el mundo. Sí. Latinoamérica sigue siendo un lugar en donde el partido se sigue jugando, no es como estos otros lugares en donde uno ve gran inercia y el peso de lo institucional ya constituido, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Yo entraría ahí a jugar en tu terreno que no me corresponde, pero yo creo que hay una cuestión muy autodestructiva en Argentina, muy autodestructiva, ¿no? Porque vengo de la Feria del Libro, ¿no? Donde uno dice, este país es extraordinario, o sea, no podías caminar por la feria, había un millón de personas, o sea, cuánta gente había, no había forma, de gente que va a una feria del libro, ¿entendés? O sea, y veías todos los sectores sociales y entonces digo, a eso te da esperanza de un país que le importa la cultura, que lee, que llenaba las salas de todo el tipo que presentaba un libro, estaba la sala llena, ¿no? Y a la vez ves una clase política que termina en una especie de canibalismo difícil de entender, ¿no? Como una Son esas dos. Son esas dos cosas, o sea, yo coincido con vos, en la Argentina potencialmente es impresionante, ¿no? De su calidad humana, de su capacidad laboral, la calidad de la gente, el profesionalismo, y después tenemos esta cosa de una especie de cuestión autodestructiva inexplicable, ¿no? Realmente muy increíble, que a mí me preocupa y me desespera, porque vivo ahí, entre otras cosas. Bueno, a mí también. Pero no digo que vos no, pero vivir ahí es muy doloroso, porque decís, déjense de joder, ¿no? Es la frase que me sale muy de adentro, de cómo se puede destruir en un momento que hay que construir, me parece a mí, ¿no? Y sí, porque si no, se van a venir años muy inciertos. Sí, yo creo que ciertos, De incierto no tiene nada. Bueno, inciertos en el sentido de que la vida de las personas va a aumentar. Sí, de la incertidumbre, claro. La verdadera inseguridad, viste que se maneja mucho la palabra inseguridad, ¿no? No hay mayor inseguridad de la gente que no llega a fin de mes, ¿no? Esa es la inseguridad, si no sabes cómo le das de comer a tu hijo, eso es inseguridad, sin ninguna duda, sin dejar de lado la otra inseguridad, pero digo, está la inseguridad que destruye de verdad. Absolutamente, así es. Bueno, Felipe, es un honor, Felipe Piña, haber podido ser entrevistado por Punto de Emancipación.